Buenos días a todos y a todas. Hoy continuamos con el curso de Derecho de la Identidad, la tercera clase. Hoy contamos con la presencia de dos disertantes. Por un lado tenemos al compañero doctor Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo desde el 2004 y a cargo de la filial La Plata. Y también contamos con la presencia, que va a ser la segunda disertante, la compañera Claudia Carlotto, coordinadora de la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad CONADI y directora ejecutiva de la Unidad Especial de la Desaparición de Niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. Ahora le pasamos la palabra al compañero Emanuel Lovelli. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Realmente uno imaginaba no un auditorio tan lindo, acostumbrado a ir a la facultad pública y desenvolver, digamos, las inquietudes académicas en ese ámbito. Por un auditorio de estas características, por un lado, a uno le gusta, pero también intimida un poco. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta de no tener en cuenta la solemnidad. Bueno, la idea que teníamos para hoy, obviamente estando en conocimiento del programa que desarrolla el curso, se nos había convocado para hablar sobre la Convención Interamericana sobre Tráfico de Niños, que es del seno de la OEA, del año 89. Sin embargo, circunscribirnos únicamente a esa convención daría un panorama bastante incompleto de la temática, y creemos oportuno arrancar de un poco más atrás en el tiempo para que sea el abordaje quizá más integral y con una idea más acabada de la cuestión. Por lo que estuve viendo en el programa, ya se ha visto algunos aspectos del derecho internacional de los derechos humanos, de la problemática del tráfico de niños, en particular en Argentina, con el plan sistemático de apropiación de niños durante el genocidio 76-83. Y si bien ese es un marco fáctico, por así decirlo, también es bueno a veces hablar de normas internacionales que a la postre no son más que declaraciones solemnes de los estados en virtud de hechos que se producen. Muchas veces las normas vienen después de hechos trágicos y no como una medida preventiva a priorística, digamos, ¿no? Me refiero a que, como muchos de ustedes sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, se advierte la necesidad de fortalecer a la Liga de las Naciones en el ámbito internacional, y eso desemboca ni más ni menos que en la creación de la ONU, ¿no? A partir de allí podemos decir que es un mojón en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y todas las convenciones que nosotros conocemos, que muchas veces decimos tratados a secas. En ese desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, lo que ocurrió es buscar la protección de los individuos en general, de las personas, ante, como decíamos, los hechos trágicos ocurridos sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El documento emblemático que da inicio a ese proceso que continúa hasta el día de hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada en el año 1948, y continúa con una evolución que la tenemos hasta nuestros días. Una evolución que va tanto en el ámbito internacional, particularmente en ONU, regional, particularmente en OEA, y nacional a través de la Constitución Nacional y las leyes que se dictan en consecuencia de la Constitución. ¿Por qué hago todo este rodeo? Porque el derecho a la identidad en particular no mereció una protección específica durante los primeros momentos de este desarrollo de los derechos humanos.
el punto angular, digamos, de una conceptualización más importante o más seria del derecho a la identidad, fueron ni más ni menos que los artículos 7 y 8, los artículos argentinos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 89. O sea que si nosotros pensamos que el primer instrumento a nivel global que tenemos de protección de derechos humanos de la era moderna, para no situarnos en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, tenemos entonces la referencia a la Declaración Universal del 48, pero no con un concepto de identidad que recién lo vamos a ver en los artículos 7 y 8 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, es decir, del 48 al 89 tenemos 41 años sin que este derecho, que todos más o menos sabemos que puede llegar a ser, no estaba consagrado internacionalmente, ni que hablar en la Constitución Nacional. Sin embargo, sí había otras medidas de protección con respecto al derecho a la identidad que se fueron plasmando en diversos instrumentos internacionales. En el aspecto regional, podemos hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos, más coloquialmente llamado Pacto de San José de Costa Rica, donde los dos puntos de intersección con el derecho a la identidad lo encontramos en el derecho al nombre y el derecho de protección a la familia. Digamos, a partir de ahí eran las herramientas quizá que podíamos encontrar para la protección del derecho de identidad. Derecho de identidad que también tenemos que decir que se da su consagración y su protección y su eventual vulneración en cualquier persona. Siempre la enfocamos en niños, ¿no? Pero bueno, cualquier persona, digamos, puede ser vulnerada y puede reclamar la protección de su derecho a la identidad. Y decíamos, hay que esperar entonces hasta el año 89 con los artículos argentinos de protección de derecho a la identidad para encontrar, sí, una protección fuerte. Sin embargo, lo que nos convoca aquí con las convenciones respectivas de tráfico, en particular de niños, no hacen pie en esos artículos 7 y 8, sino que lo hacen en los artículos subsiguientes, en el artículo 9, en el artículo 10 y en el artículo 11 de la Convención Internacional. Con respecto a lo que sería el tratamiento doméstico nacional de la cuestión, decíamos que la propia Constitución Nacional, en su texto histórico, desde el año 1853 hasta al menos 1994, con la última reforma constitucional, no teníamos una protección, no solo del derecho a la identidad, sino en particular de los derechos humanos en general, consagrado en nuestra Carta Magna. Obviamente había derechos protegidos, pero una prueba de esto es que el derecho a la vida expresamente no está consagrado en nuestra Constitución, sí en los instrumentos internacionales. ¿Y por qué decimos que cambia con la reforma de 1994? Porque en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, se incorporan 11 instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Es decir, que la Constitución se ha ensanchado y adquiere una sistematicidad totalmente distinta a la que era previo a la Convención de 1994. Incluso, el propio artículo 75, inciso 22, es un párrafo tercero, establece un mecanismo de incorporación de otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que pueden llegar a alcanzar la jerarquía máxima a nivel normativo, que es la que tiene el bloque de constitucionalidad. Reiteramos que es la Constitución más los 11 instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que están expresamente nominados en el 75-22 párrafo segundo. A partir del mecanismo del párrafo tercero, desde el 94 al día de hoy se han incorporado 3 instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional, que el primero fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, del ámbito de la OEA. Luego vino la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y finalmente la Convención Internacional sobre Discapacidad, que tuvo jerarquía constitucional recientemente. Digamos,
Ese es el máximo techo normativo que tenemos en nuestro país. Con lo cual, lo que queremos decir es que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño tiene la misma jerarquía que todo el articulado de la Constitución Nacional. Entonces, cuando estamos hablando de derecho de identidad de niños, porque la Convención habla de niños, estamos hablando de la misma protección que tiene cualquier derecho que está garantizado en la propia Constitución, como el artículo 14, libertad de culto, el artículo 17, derecho a la propiedad, etc. Y a su vez, lo que también incorpora la reforma del 94 es dejar en claro cuál es la jerarquía normativa en nuestro país. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de la reforma del 94 se discutía cuál era el valor jerárquico en la escala normativa que tenían los instrumentos internacionales. Se discutía si esos instrumentos internacionales estaban por debajo de la ley o por encima de la ley. Si bien hubo una discusión jurisprudencial que saldó esa cuestión, con la reforma del año 94 ya no quedan dudas, porque dentro de la escala normativa tenemos, como decíamos, la Constitución, con esos 11 instrumentos internacionales, con los 3 que se agregaron en la máxima escala normativa. Debajo de ellos vienen los convenios internacionales o los instrumentos internacionales de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional, pero que Argentina ha adoptado, y debajo de esos vienen las leyes. Esto lo decimos porque justamente vamos a hablar hoy de convenios internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero que pese a no tenerla y estar debajo de la Constitución, sí están por encima de las leyes nacionales. Entonces, cualquier ley que regule sobre la restitución internacional de niños o sobre el tráfico de niños tiene que tener concordancia con los convenios que hoy vamos a nombrar. Habiendo hecho esta introducción quizá un poco larga y un poco tediosa, vamos a decir que si bien el programa lo que ustedes tienen habla del convenio interamericano sobre tráfico de menores, que es del año 89, su sola lectura resulta incompleta para el tratamiento de la temática. Tenemos que remitirnos al convenio de La Haya, que es anterior, es del año 80, incluso es anterior a la propia Convención de Derechos del Niño, que es sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores. Ese, digamos, es el primer convenio internacional que toca la materia. Después le sigue su par americano en el seno de la OEA, que es la Convención, la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores. Ya se le quita el aspecto de sustracción, sino que habla de restitución, y junto a ella, la que sí está nominada en el programa, que es la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Así como decíamos que la Convención Internacional de Derechos del Niño es del año 89 y el convenio de La Haya es anterior, es del año 80, sí resulta importante, no solo por estar vigente, pero que sigue en cierta manera los estándares que luego se van a ver plasmados en la Convención del año 89. ¿Por qué decimos esto? Porque seguramente ya lo habrán visto, pero lo que ocurre a partir de la Convención de los Derechos del Niño es un cambio de paradigma con respecto al sujeto menor, y esta acepción ya prácticamente está en desuso, sino al niño, niña o adolescente, como se dice ahora, ya que pasa a ser de un objeto de protección a un sujeto de derecho. Bien. Y la Convención del año 80 de aspectos civiles del tráfico, si bien no nomina al niño o al menor como un sujeto de derecho, y sí lo tiene como un objeto de protección, tiene un punto fundamental en el entendimiento del niño como sujeto de derecho, que es la posibilidad de que el niño sea oído. Bien. Digamos, en cierta manera se desmarca un poco la concepción del Estado paternalista para empezar a delinear un marcado camino progresivo hacia el empoderamiento de derechos por parte de los niños, y que ellos, según su edad madurativa, tengan la posibilidad de hacer oír su voz.
y que, de hecho, si ustedes después ven la Ley Nacional de Niñez, que es la 26.061, justamente el paradigma es ese, el niño como sujeto de derecho que pueda hacer oír su voz y que toda la legislación o todo el espectro normativo tiene que ir en aras de la protección integral del niño, que justamente es el paradigma nuevo que trae la Convención Internacional. Bueno, entonces, como decíamos, el 25 de octubre de 1980 se sanciona el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y entra en vigor el 1 de diciembre de 1983. Argentina suscribió, como parte de la comunidad internacional, este convenio, y lo que vamos a hacer es tratarlo en conjunto con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, porque son muy similares. Hacer un tratamiento escalonado no tiene sentido, duplica el tedio, así que vamos a tratar de hacer una lectura comparada. Antes de esto me olvidaba, y para eso tenía la computadora acá, es ver el marco, si se quiere, normativo más importante que tenemos en la materia, que es la Convención sobre Derechos del Niño, que si bien antecede, si bien es posterior al convenio, hoy en día, digamos, debe armonizarse. Bueno, la computadora no está funcionando. Entonces, después del artículo 7 y 8, los artículos argentinos que hablan del derecho del niño a conocer la identidad, que no sea separado de sus padres y todo eso que ya conocemos, el artículo 9 dice: los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Después el apartado 3 del mismo artículo 9 dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Y luego el artículo 10 dice: de conformidad con la obligación que incumbe a los Estados partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además, la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares. Después tengo el apartado 2 que no nos interesa, y finalmente el artículo 11 dice: los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para este fin, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. Esta adhesión a acuerdos existentes justamente nos enmarca en las convenciones que vamos a tratar hoy. Entonces, los instrumentos que tenemos hoy para ver, como decíamos, es sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores en el ámbito de ONU, Haya, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, reiteramos, del ámbito de la OEA. Y después, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. ¿Por qué dividimos esto? Porque si bien los tres instrumentos suponen una separación del niño con al menos uno de sus progenitores, la situación que genera esa separación es distinta. ¿Por qué? Porque en un caso vamos a hablar seguramente de un exceso del ejercicio de patria potestad y por otro lado de un delito. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de los dos primeros, viendo cuál es el objeto de protección que enmarcan las convenciones y cuál es el procedimiento que establece, para después sí pasar en una segunda etapa a la Convención sobre Tráfico, que, si se quiere, nos asemeja más a lo que fue el plan sistemático de apropiación de niños, porque obviamente ahí la dictadura y sus cómplices hicieron uso, digamos, de herramientas delictivas que en particular están conceptualizadas en el artículo 146 de nuestro Código Penal. Acá es una situación similar, pero con un trasfondo internacional.
Entonces, lo que tengo que decir de los convenios que reiteramos, vamos a tratar de verlos de manera conjunta, es de la situación en que un chico es sacado, digamos, o retenido de manera ilegítima hacia un país distinto del país de residencia que tiene ese chico o esa chica. De hecho, ambas convenciones, ustedes habrán visto que las convenciones tienen una parte primera que son los considerandos, es decir, las motivaciones por lo cual el instrumento se celebra, y después la parte dura, dispositiva, que es lo que se establece. Y en la Convención de La Haya, justamente en sus considerandos, habla de que la sanción es deseosa de proteger al menor en el plano internacional, de los prejuicios que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos, y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un estado que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita. Luego, en su artículo primero, establece que la finalidad del convenio es garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos y de velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten de los demás derechos contratantes. Les aclaro que no voy a leer de corrido la convención, sino que cito las partes que me parecen más oportunas. Pero bueno, entonces, recapitulando un poco, lo que intenta proteger en este sentido ambas convenciones es la situación de un niño que ha sido sacado del país por uno, no quiero decir por uno de sus progenitores, pero de alguien que no tenía derecho a hacerlo, o que aún teniendo derecho a hacerlo continúa en ese tercer país de forma ilegítima. Bien. Lo que intenta esa protección que garantiza la Convención es, en primer lugar, protegiendo al niño, pero también a los legítimos tenedores de chico o quienes ejercen la custodia habitual. Entonces, la protección que emana la Convención es bidireccional. Por un lado, al niño como sujeto de protección, aunque casi queda claro que prácticamente es un objeto de protección, un objeto de tutela, no un sujeto de derecho, porque quienes aparecerían como efectivamente los sujetos de derecho de estos son sus progenitores, o al menos quienes tuvieran el derecho de custodia atribuido según el estado en el cual el niño reside habitualmente. Ustedes van a ver que la Convención habla para diferenciar los países, habla del país de residencia y del país de visita o de estado parte, para diferenciarlo de aquel en que se desenvuelve la vida cotidiana, del niño. De hecho, el artículo 3 de la Convención de La Haya establece cuándo hay un traslado o retención ilícita, que no es muy clara, hay que ser críticos en esto, pero sí el artículo 4 de la Convención Interamericana es más clara aún, y por eso vamos a citar ella, que dice: se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Entonces, después tenemos que aclarar, y ahí sí nos vamos al artículo 5 de la Convención de La Haya, que dice que derecho de custodia comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia, y el derecho de visita, que comprenderá el derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. Entonces, aún a riesgo de ser redundante, volvemos. ¿Cuál es la situación que protege ambas convenciones? Es la salida de un menor por alguien que no tenía
la custodia asignada legalmente del menor, o si la hizo alguien, quien tenía es la permanencia ilícita de esa persona que sí detentaba la custodia legalmente, pero que se extralimitó, por decirlo de alguna manera, en la retención del menor en un tercer país. Ante la situación, ya sea una o la otra, lo que garantiza la convención es un procedimiento, las convenciones, perdón, es un procedimiento de restitución del menor. Para eso, no solamente instaura un procedimiento determinado, sino que establece autoridades respectivas para el manejo del procedimiento. Y establecen ambas convenciones, y después también la de tráfico, una autoridad central por país. Que en el caso argentino, la autoridad central en materia de ambos convenios es el Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto. Esa es la autoridad central que determinó Argentina para los conflictos de restitución de menores. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a suponer que, espero que a nadie le haya pasado de lo que estamos acá, pero si son separados puede pasar, ojalá no les pase, pero muchas veces sabemos, y sobre todo quienes hagan derecho de familia, que muchas veces los chicos terminan siendo carne de cañón de disputas conyugales, o que ya no lo son. Y entonces lo que tenemos que tener en claro es que ambos convenios los que establecen es el procedimiento de restitución. Para ello, la autoridad central cumple un rol sin dudas importantes, porque es donde se va a articular el reclamo de aquel legítimo custodio, en términos de la convención, que reclama la restitución de ese niño, ya sea por haber sido sacado ilegítimamente o porque fuera retenido ilegítimamente. Porque al ser una convención internacional, obviamente lo que tiene que producirse acá es una articulación entre dos estados, entre dos países diferentes. Y la articulación justamente se va a hacer entre esas autoridades centrales de aplicación de las convenciones. Entonces lo que va a ocurrir acá ante una situación de traslado de niños o de retención ilícita, no quiero decir ilegal para no confundir con el tráfico, de niños, es que la persona o una institución que se cree con derecho, que puede demostrar el derecho de custodia de ese niño, tiene que dirigirse a la autoridad central para reclamar sobre la restitución de ese niño. Y acá es importante porque lo que tenemos que ver es cómo se armonizan legislaciones de dos países distintos. Y ese es el gran problema, y por eso la necesidad de los convenios internacionales. Porque ustedes lo primero que pueden pensar es, bueno, ¿y qué país es el que tiene que decidir si está bien o si está mal la permanencia de ese niño fuera de su país de residencia? Y bueno, justamente es lo que trata de armonizar los convenios. El de la Haya a nivel internacional y el de la OEA a nivel regional. Lo que establece, reiteramos, los convenios son muy similares, más allá de que tienen 9 años de diferencia, y establecen el procedimiento primero de restitución voluntaria. ¿Qué significa esto? Que uno se dirige a la autoridad central de su país de origen, se dirige a la autoridad de aplicación. Bueno, obviamente lo que establece el convenio es todos los requisitos que hay que llenar, es decir, los datos del menor, dónde pudiera encontrarse, cómo salió del país, cuándo salió del país, esgrimir la legitimidad que tiene la persona para hacer ese reclamo, es decir, si es el padre, si es la madre, si es el tutor, si es una institución donde el chico estaba resguardado, etcétera. Y a partir de ahí la autoridad de aplicación, la autoridad central, se tiene que comunicar con la autoridad central respectiva del país donde actualmente se encuentra el chico. Lo que tiene que darse en forma prioritaria es la restitución inmediata, de acreditarse las situaciones que se expusieron ante la autoridad central del lugar de residencia habitual del menor. Esa restitución inmediata se va a hacer siempre que sea voluntaria,
porque si no es voluntario, obviamente va a tener que intervenir en un proceso más de tipo contencioso, es decir, un juicio. Lo que establece la Convención Internacional de La Haya es que si no se da esa entrega voluntaria, es decir, que se comunican con la persona que tiene el chico fuera de su país de residencia y le dicen, devolvió al pibe, básicamente, y si hay una reticencia en la devolución del menor, bueno, ahí sí pasa a un procedimiento judicial, que en el caso de Argentina va a ser ante un juez de familia. Bien, y si bien la Convención Internacional, si fuera con un país, por ejemplo, de Europa, o la Interamericana, si fuera con un país de los estados, de la Organización de Estados Americanos, salvo Uruguay, que hay un convenio específico, que no lo vamos a tratar por su especificidad, tiene que armonizarse el procedimiento de familia habitual con lo que establecen ambos convenios. Bien, donde reiteramos, primero va a haber un intento de acercamiento voluntario. El convenio no lo establece, pero hay reglas de interpretación del convenio de La Haya que incluso prevén una posibilidad de audiencia extrajudicial previa a motivar un expediente judicial, y si aún así no se logra, ahí sí devendrá un procedimiento judicial con toda la apertura de medidas probatorias que fueran del caso, ¿no? Documentales, testimoniales, etcétera, como un proceso judicial más rápido, sumario por la gravedad del caso, pero que bueno, que no deja de ser un procedimiento judicial donde además el niño que es víctima va a ser llevado a un procedimiento judicial con el consecuente entrevista con asistentes sociales, con todo lo que representa estar ante un proceso judicial. Sí. Ay, bárbaro. Que sea larga la pregunta. Sí, el tema de la legitimidad para reclamar, digamos, solamente está pensado en términos de familiares consanguíneos. No puede estar pensado en términos, por ejemplo, comunitarios. Mirá, tuvimos casos con niños sustraídos de comunidades indígenas, donde por ahí los padres directos o los familiares directos no estaban. Bueno, ahí hay esa es una diferencia, sí, esa es una diferencia importante entre las dos convenciones. No recuerdo cuál, igual ahora lo vemos, pero la convención creo que internacional es más amplia en términos de legitimidad. De hecho dice que cualquier persona que supiera de que un niño ha sido retenido o ha sido conducido, digamos, ilícitamente, puede llevarlo a la autoridad de aplicación. De hecho, también lo que establece es diferentes plazos con respecto al procedimiento si la acción instaura alguien con la legitimidad propia, por así decirlo, por su propio derecho, es decir, un padre o una madre, por así decirlo, o si fuera la autoridad central per se, que le da un plazo más amplio de duración al proceso. Ahora, si querés, nos fijamos, pero sí hay una diferencia que creo que la internacional tiene una legitimidad mucho más amplia. Ahora igual lo revisamos. Bueno, entonces lo que decíamos es que ante el proceso judicial también hay una diferencia que no es menor entre los dos convenios. ¿Por qué? Porque el convenio internacional le da la jurisdicción o la competencia al país donde el niño se encuentra para la tramitación de esto, mientras que la interamericana lo establece en el país de residencia del niño, con lo cual en este segundo escenario estarían los jueces, vamos a suponer un caso argentino, donde un chico está afuera, sería un juez argentino quien dictamina sobre la ilicitud o no de la situación del chico en un tercer país,
y el juez o la autoridad competente del país donde el niño está simplemente tendría que cumplir la exhortación del juez argentino, mientras que en el convenio internacional pasa, no digo todo lo contrario, pero es el juez de residencia quien va a tener que determinar eso. Sin embargo, lo que establece la convención es que la autoridad, porque quizá en otro país pueda ser una autoridad administrativa y no judicial, porque la ley, el convenio así lo establece, la autoridad administrativa o judicial, eso es facultad propia de cada estado parte. Lo que sí va a tener en cuenta es la situación legal que se encontraba ese niño previo a la llegada al país donde el chico se encuentra. Y para tener la noción de la situación real del menor, incluso le puede llegar a exigir a la persona que reclama una certificación del derecho que invoca. Vamos a suponer una patria potestad compartida, bueno, que el Estado argentino, digamos, extiende una certificación de esa situación para poder así decidir. Lo que sí, las dos convenciones son muy contundentes en que donde se inicia ya un proceso de comunicación entre las dos autoridades de aplicación de las convenciones, es que el chico no se mueva de lugar, es decir, que no pueda ser trasladado a un tercer país. Bien. Y lo que es también muy importante de las dos convenciones, y esto muchas veces se presta a confusión, es que la delimitación que tienen las convenciones es con respecto a la situación del chico en ese país de forma irregular. ¿A qué nos referimos? En que si hay una cuestión de fondo que antecede a esa situación, vamos a suponer que estuviera discutida la tenencia de ese menor, en este proceso no se va a discutir eso. Simplemente lo que se va a discutir es si ese chico está ilegítimamente o no en ese país. No se discute, ni incluso termina siendo una cuestión de prejuzgamiento sobre la situación de fondo. Vamos a suponer que hay una discusión entre la patria potestad, entre la mamá y el papá del chico, y uno de los dos se va a un tercer país, se lo localiza y se lo vuelve. No quiere decir que al que se quedó le van a dar la patria potestad, sino que vuelve a la situación anterior, y que esa situación en principio no debe sojuzgar la situación de fondo que estaba pendiente. Lo que sí también establece la Convención como normas generales, sus excepciones de cumplimiento a la restitución inmediata del niño. Y básicamente son tres. Una es que quien efectivamente hiciera el reclamo de restitución no tuviera el derecho que esgrimió, o que hubiera consentido la salida del niño y ahora la reclamara, que hubiera un peligro sobre el niño en el caso de restituirse, obviamente el peligro tiene que ser súper fundado, y por último, si el niño pudiera expresar, y ahí volvemos a la convención o al nuevo paradigma en niñez, si el niño, al ser escuchado por tener una edad en la cual pudiera expresarse con discernimiento y voluntad, expresara motivos por los cuales él no quiere volver. Bien, y que obviamente esa decisión sea fundada. Esas tres son las excepciones por las cuales la restitución podría llegar a impedirse. Sin embargo, reiteramos, quedaría la cuestión de fondo subyacente en el estado de residencia. La negativa del chico a volver al país de residencia, ¿es a cualquier edad o se fija? No establece una edad determinada, sino que el niño se pueda expresar y que se vea que es hábil en su expresión. Ambas convenciones, esto no lo dijimos, se da hasta la edad de 16 años del menor. Esa es la edad que toma como tope.
Voy a ver si hay algo que queda en el tintero más allá de lo que podamos conversar. Bueno, están los plazos, que son diferentes en ambas convenciones. En la Convención Internacional de La Haya, en el artículo 8, justamente dice: toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor o a la de cualquier otro estado contratante para que, con su asistencia, quede garantizada la restitución del menor. Es decir, la internacional es la que da una legitimidad mucho más amplia para la restitución. En cambio, la interamericana, vamos a buscarlo, pero solamente le asigna la legitimidad a quienes efectivamente tienen la custodia legal. Sí. ¿Solamente se pueden aplicar estas cuando el niño ha sido trasladado a otro país? Sí, pues son internacionales. No es dentro del Estado, porque el Estado son las normas procedimentales propias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando chocan dos derechos de familia diferentes de distintos países, Bueno, ahí lo que establece... ¿Quiénes en casos que son más públicos? Me recuerdo el caso de Liam González, el caso de Cubán, que fue un conflicto internacional, pero también ahora hay otro en Egipto con una ciudadana argentina que Sí. estaban viviendo allá y hay problemas con el derecho. Sí, ahí primero lo que hay que tener en cuenta que las convenciones internacionales, lo que generalmente, así como son importantes, también son muy laxas en la regulación para que la mayor cantidad de estados firmen. Entonces hay muchas cuestiones que, digamos, lo más chiquito no queda regulado. Sin embargo, las dos convenciones lo que establecen es que podrán también el estado donde está actualmente el menor, se puede negar cuando la restitución viole disposiciones de derechos humanos de ese propio país. Lo que pasa es que muchas veces se altera esto cuando son estados con cosmovisiones totalmente distintas, que es el caso que decís vos. Ahí sí es más... Y de hecho incluso hasta habría que ver, en el caso que decís vos, si Egipto suscribió el convenio. Bueno, y con respecto, creo que aquí no nos ha quedado nada, más allá de algunas cuestiones de aplicación que no tienen... y lo otro que dice el convenio es que ante un derecho de visita, es decir, que el progenitor con un menor por un tiempo limitado tiene que dar comunicación en principio tendría que dar comunicación a la autoridad de aplicación, que realmente no sé si eso efectivamente se cumple habitualmente o no. Ahora, la otra cuestión que se emparenta con esto, pero es un supuesto mucho más gravoso, que es el tráfico de niños, que es del año 89, es del seno de OEA, y tiene un procedimiento similar, y de hecho las disposiciones de los convenios de restitución son supletorias al procedimiento que establece el convenio de tráfico. Por eso también decíamos que era importante, aunque no estuviera en el programa, también verlo. Lo primero que tenemos que entender es que el artículo 1, entre sus objetivos, hablan a asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior. C, B, instaurar un sistema de cooperación, que es lo que dicen todos los convenios, obviamente. Y C, asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor. En este caso, a efectos penales, menor se considera hasta los 18 años, no a los 16 que teníamos en las de restitución. Y da definiciones, quizá un poquitito más precisas, de qué se habla cuando se habla de tráfico internacional de menores, que supone ese tráfico también un desplazamiento del niño de la esfera de custodia de sus legítimos tenedores. En eso es similar al artículo 146 del Código Penal. El 146 dice la sustracción, retención y ocultamiento de menor de 10 años de sus legítimos tenedores también, es decir,
sus padres o quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del menor. Incluso, y esto es importante porque nosotros lo vemos en los juicios de apropiación, donde aún siquiera fuera conocida la filiación de ese chico, el titular de esa patria potestad o de la tutela es el Estado, con lo cual, aún en el caso de que ese chico no tuviera padres conocidos, nadie se puede quedar con una criatura porque sí, porque el Estado es quien administra esas relaciones. Bueno, entonces las aclaraciones que hace el artículo 2 es con respecto a fijar la edad de 18 años, cuando deja de cumplirse la minoridad, digamos. Y el tráfico internacional de menores lo establece desde dos aspectos. De un aspecto, si se quiere, objetivo, y desde un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque dice, tráfico internacional de menores significa la sustracción, el traslado, o la retención, o la tentativa, de todos estos, de un menor con propósitos o medios ilícitos. Entonces, como decíamos, y en similares características con el 146 nuestro, es la sustracción, es decir, iba a decir desapoderar, pero está mal empleado porque eso es para cosas, digamos, desaprender, ¿bien?, al niño de la esfera de custodia de sus legítimos tenedores, o el traslado, o la retención. Reiteramos, la retención supone que la tenencia originaria del niño era legítima. Lo que deviene ilegítimo, o en este caso ilegal, es la retención, es decir, una retención no consentida por los legítimos tenedores. Y acá vemos el mismo vicio que habíamos visto en el anterior. Pareciera que los sujetos de derechos son los mayores y que el niño sigue siendo un objeto de protección. Y esta sustracción tiene que ser con propósitos o con medios, y obviamente suponemos, o ambos, ¿no? Y dice, propósitos ilícitos, es decir, que la sustracción sea para prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del menor o en el estado parte en el que el menor se halle localizado. Es decir, tenemos que armonizar dos sistemas jurídicos y está bueno que la cláusula tenga una doble vía, una vía, digamos, con una determinación clara, que son más que nada los delitos contra la integridad sexual, pero que también incluya otros. Pero bueno, siempre está el riesgo que cuando hay otros, quien determina si el propósito es ilícito o no es el juez que lo tenga a tratar el tema, ¿no? Y los medios ilícitos son el secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, es decir, consentimiento motivado en un engaño, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, es decir, un tráfico de compraventa, claramente, o la institución a cargo en que se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito, ya sea en el estado de residencia habitual del menor o en el estado parte en que el menor se encuentre. Obviamente se pueden entrecruzar un medio ilícito con un propósito, y generalmente, en realidad, se va a dar un medio ilícito con un propósito ilícito. Después, bueno, la convención lo que tiene es una instauración similar del procedimiento ante la autoridad central de aplicación, que se le da comunicación a la autoridad donde se presuma que se encuentra o se sepa que se encuentre ese chico, con la salvedad de que si una autoridad central de un país toma noticia de que hay un chico trasladado con medios o propósitos ilícitos, tiene que dar comunicación al país de residencia. Y el artículo 9 establece que tendrán competencia para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de menores, el estado parte donde tuvo lugar la conducta ilícita,
el estado parte de residencia habitual del menor, el estado parte en el que se hallara el presunto delincuente si éste no fuera extraditado, y el estado parte en el que se hallara el menor víctima de dicho tráfico. Con lo cual vemos que hay una posibilidad de multiplicidad de estados y de regímenes. Siempre, y esto es una regla que se da en casi todos los códigos procesales penales en particular, seguramente va a entender el primero que accione, ¿no? Salvo, obviamente, excepciones. Bueno, y después las cuestiones de forma que reiteramos son similares. El artículo 12 dice: la solicitud de localización y restitución será promovida por aquellos titulares que establezcan el derecho del Estado de la residencia habitual del menor. Y esto es lógico que sea así porque las dos son interamericanas, con lo cual le da esa legitimidad más acotada, a diferencia de la internacional que decía que cualquier persona que conociera podía llegar a demandarlo. Y los dos aspectos por ahí salientes que tiene la resolución es que tanto las adopciones y las guardas que se pudieran haber otorgado y que se demostrasen que tienen este propósito ilícito detrás, caen automáticamente. Incluso las adopciones plenas. Bueno, y también lo mismo, que la Convención invita a tomar las medidas urgentes para que no se traslade a un tercer país, tratando obviamente de evadir el procedimiento. También dispone un plazo de 180 días de tramitación, pero reiteramos, es mucho más acotado el procedimiento que establece el Convenio de Tráfico Internacional del año 89, pero creemos que porque se aplica supletoriamente los mismos procedimientos de la restitución. Lo que cambia, si se quiere, es la cuestión fáctica que motiva el proceso. Es decir, acá no hay una retención ilegítima de quien podía llegar a tener legitimidad para estar con el chico, pero lo retiene más de lo debido, sino que acá hay un delito internacional de por medio. Creo que en principio no tendríamos nada más para decir y reitero, invito a las preguntas y sigo con el agüita. Hay que aplaudir. La diferencia entre el tráfico y la trata tiene que ver con la finalidad. Si un niño es vendido por una persona para entregárselo a un matrimonio X, ¿sí? Eso, bueno, en ese caso sería tráfico. Ahora, si ese niño es vendido, traficado, pero con fines delictivos, es decir, para ser usado... No, es que los dos supuestos son lo mismo. Digamos. La diferencia que nosotros hacemos es, por así decirlo, los dos primeros que hablan de restitución es, si se quiere, con un entrecomillado, una extralimitación de quien tuviera el ejercicio legítimo de custodia o de una tercera persona que simplemente, y eso también entrecomillado, se lleva el chico a otro lado, pero sin ningún propósito en principio ilícito, mientras que en la otra convención sí hay un propósito ilícito, sí o sí. Digo, y creo que en ese sentido trata y tráfico lo damos como supuestos equivalentes. Sí, son equivalentes. Digo, igual no importa efectos de la convención, porque estamos hablando siempre de dos situaciones ilegales. Sí. Bien, no de un traslado, porque vamos a suponer, hoy decíamos la situación de extralimitación de quien ejerce la patria potestad, que se va a un tercer país, se queda más de lo consentido por la otra persona. Pero vamos a suponer un abuelo que no tiene la patria potestad, pues están los dos padres, sí, y se va con el chico, y se va porque quiere pasar tiempo, Dios, suponiendo hasta la buena fe. Bueno, ahí sí se aplica la Convención sobre Restitución. ¿Bien? Sí. En el otro caso hay un propósito ilegal porque hay o un delito de sustracción, bien, que no conlleva necesariamente, pero podría incluso conllevar una sustitución de identidad. La Convención no lo dice, pero claramente lo podemos suponer, sobre todo con un tráfico
de niños. Sí, a eso yo me refiero. Básicamente la diferencia entre una situación donde una criatura es vendida, obviamente es sustituida su identidad, hay una apropiación, eso para la entrega a unos padres, etcétera, y la circunstancia en la que una criatura es vendida y esa criatura posteriormente va a ser usada para prostitución o tráfico de órganos. A los efectos de la convención es lo mismo. El tema de la restitución. No. A los efectos de la convención de tráfico es lo mismo, porque como decíamos, lo que establece es que la sustracción puede ser por medios o con propósitos ilícitos. En un caso de compraventa, obviamente que hay un medio, incluso creo, lo volvemos a leer, pero justamente habla de la voluntad viciada a través de un pago entre el progenitor y quien efectivamente realiza el traslado, pero déjame leer. Disculpame por qué te hago la pregunta, porque yo alguna vez pregunté por qué no se incluía el tema de la sustitución de identidad en el caso de venta de bebés dentro de la trata. Y me habían explicado que tenía que ver con, digamos, para qué era la finalidad con la que la criatura era vendida. Por eso te hice esa pregunta. Claro, pero reiteramos, el artículo 2, que la parte general dice que la sustracción tiene que ser con medios o propósitos ilícitos. Los propósitos, como bien decías vos, puede ser la explotación sexual. Y los medios ilícitos, leemos, incluyen secuestro, que no sería el caso, consentimiento fraudulento forzado, que estamos ahí, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o institución a cuyo cargo se halla el menor o cualquier otro medio ilícito. Yo ahí por ahí hice un poquito de hincapié con respecto a los casos que por ahí nosotros en Abuelas tenemos de muchas defensas que hacen apropiadores diciendo, bueno, que el chico no sabían que tenía padres, etcétera, y nosotros siempre decimos, está bien, y aún si así fuera, el ilícito se comete igual porque es el Estado quien tiene que administrar las relaciones civiles. Y acá lo decimos también porque, aunque no estuvieran los padres, dice, o la institución a cuyo cargo se halla el menor, es decir, a un hogar de menores donde va un traficante, paga y se lleva al chico. Bueno, hay incluso, quizá no con la finalidad, yo igual te la discuto a muerte, si la finalidad es ser padre a través de una compraventa, si ese no es un propósito ilícito. Pero ahí sí que el medio ilícito está totalmente satisfecho en los términos de la convención. Gracias. Manuel, no me quedó claro un caso que una vez hubo en la Secretaría de Misiones de una familia que tenía 8 hijos y el propio Poder Judicial coaccionó a la mamá, a los papás, para que entreguen el bebé en adopción. En ese caso, cuando es el propio Estado el que te está violando el derecho, ¿cuál es el mecanismo por el cual esa gente tiene que acudir a la protección de la Convención? Porque ese es el propio Estado el que te está. Bueno, ahí igual la Convención no entraría porque acá la Convención es internacional y es una situación donde intervienen 2 Estados. Ahí lo que tenés que hacer es una denuncia penal directamente. Y bueno, vamos fritos porque... ¿viste? Bueno, está bien, digamos, pero las herramientas, a lo que me refiero, Mirta, las herramientas internacionales, en particular para ese caso, no te van a servir. Pero ¿cuál estaría legitimado? Porque esos papás, una gente ignorante del medio del campo, que fueron coaccionados a través del propio Poder Judicial, ¿cómo haces para conseguir una protección a nivel internacional? Si vos me decís tenés que hacer una denuncia penal. Si es la propia justicia que está corrupta. Ya lo sé, pero a lo que me refiero es, si no hay traslado, esta convención por lo menos. Las convenciones, estas en particular, no se van a aplicar. Lo que pasa es que lo llevaron al nene. ¿Y o sea, se lo llevaron, o sea, bueno, era rubio de ojos celeste. Había guardado el dato más. Rubio de ojos celeste, claro. Y la finalidad era esa, o sea, darlo a un matrimonio para sacarlo para afuera. Sabemos que la adopción internacional nosotros no ratificamos la adopción internacional. No, es que en realidad debería ser nulo. Debería ser nulo la adopción en sí misma. Después, obviamente, si al chico se lo llevan, bueno, sí, tendrías que ver la posibilidad de hacer una restitución internacional por estar viciado de nulidad. Y ahí volvemos a lo mismo. Obviamente es mucho más complejo porque tenés una autoridad del Estado que otorgó. Por eso digo, ahí sin denuncia penal no creo que se pueda avanzar en nada, porque incluso yo, padre extranjero adoptante, te digo, no, yo tengo la resolución de un juez argentino, a mí no me... Y no estoy ni siquiera
sacando al chico de la esfera de custodia de sus tenedores legítimos, porque ahora somos nosotros, según la ley argentina. Vos dijiste Entonces, que en este caso la adopción es nula, ¿no? En un momento leíste, no sé cuál de las convenciones dice eso. No, pero reitero, Mirta, lo que vos tenés es que la convención lo que va a aplicar, las convenciones sobre restitución lo que van a aplicar es si hay una situación de un chico en un tercer país por alguien que no tiene la potestad, la legitimidad, como quieras llamarlo, de hacerlo. En el caso que presentás vos, la legitimidad es clara, porque hay una adopción. Entonces vos no vas a poder discutir en sede internacional esa situación. Vas a tener que ir al Estado argentino a discutir esa nulidad. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, es complejo. Sí. Bueno, compañeros, ahora hacemos una pequeña pausa de 10-15 minutos. Ahora seguramente van a estar trayendo el café. Sí. Bueno, y después continuamos con la compañera Claudia Carlotto. Sonó el teléfono. Bueno, compañeros y compañeras, a continuación seguimos con la segunda parte de la tercer clase. Ahora le vamos a pasar la palabra a la compañera Claudia Carlotto. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas y todos, no se me ofenda a nadie. Muy contenta de que se haya podido plasmar esta iniciativa y me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de este curso, ¿no? Porque no todos saben cuál fue la génesis del mismo. En realidad fue esta iniciativa de la CONADI, este organismo del Estado para la búsqueda de los niños desaparecidos por el terrorismo de Estado, que se plantea en este año tratar de capacitar y homogeneizar a todas las personas que trabajan en el tema, ya sea en CONADI, abuelas y en distintos estamentos de la sociedad. Esto lo podemos hacer gracias a que se incorpora este año a trabajar en la CONADI el licenciado Bernardo Maresca, que es el que tiene la capacidad, vamos a decir, y el empeño para llevar adelante este curso. Se los digo con total autoridad porque los primeros 6 meses del año intentamos hacerlo a través de un convenio formal entre la CONADI, Secretaría de Derechos Humanos, y la Universidad de José C. Paz, pero hubo tantas objeciones dentro del Ministerio de Justicia de orden meramente formal y burocrático, que pasados unos meses y Bernardo insistía y esto no salía, se nos estaba yendo el año, viene y dice, bueno, Claudia, ¿qué hacemos? Lo hacemos como venga. Vamos a... y acá se demuestra cuál es el espíritu de la CONADI, que es de lo que yo voy a hablar. Este es el espíritu de la CONADI. Si bien es un organismo del Estado, tiene todo el espíritu de una ONG, de llevar adelante lo que se necesite de la forma en que se pueda. Por ende, Maresca dio un giro muy acrobático y esto termina siendo convocado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Bancaria, que nos deja pasmados con este auditorio lujoso, la Universidad de José C. Paz y con la participación, como en las películas, ¿no? Con la participación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Pero de hecho, toda la tarea de parte de la génesis de esto, hubiéramos querido hacerlo en el Auditorio Mignone, que es el que tenemos en la Secretaría, hubiéramos querido que esto diera puntaje, hubiéramos querido muchas cosas, pero bueno, optimistamente estamos contentísimos con este curso y tenemos muchas buenas ideas. Esto está siendo grabado, la idea es hacer una publicación con todas las ponencias, es hacer algunos pequeños micros, es replicarlo a nivel interior del país, con cursos a distancia. O sea, realmente se nos ha abierto un panorama que se nos abrió, primero, por la voluntad del licenciado Maresca, al que yo aplaudo, por la excelente disposición de la bancaria, a la que agradecemos enormemente,
y de los compañeros de la Universidad de José C. Paz también. Y por el enorme éxito de convocatoria, que realmente nos sorprende. Nosotros pensábamos dar un curso para unas 40, 50 personas, y realmente ha sido fantástico. Así que, a partir de esto, muchas expectativas de seguir adelante para la gente que se lo perdió. Vamos a establecer un nexo a futuro y planes para, a lo mejor, ir haciendo diferentes bolillas, vamos a decir, o clases, de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de diferentes estamentos o organismos del Estado o de la sociedad civil. Bueno, dicho esto, debo referirme yo a este tema, que es el de la, dice acá, la creación y desarrollo de la CONADI. Debo hacerlo porque soy la única que queda desde que empieza la CONADI al día de la fecha. O sea que soy como la testigo viviente. Me siento como una anciana, pero era muy joven cuando empecé. Bueno, la cuestión es que yo sé que en la clase anterior a la que no pude venir, la doctora Pierini habló de los orígenes de la CONADI. Se refirió al momento de creación, cuando las abuelas de Plaza de Mayo solicitan al entonces presidente Menem una entrevista y les ponen 6 puntos para que le exigen, como ellas hacían con todos los gobiernos constitucionales, le solicitan, le exigen, le piden, como quieran llamarle, y uno de los cuales era la creación de un organismo dentro del Estado nacional para la búsqueda de los niños, cosa que debería haber sucedido al día siguiente de la instauración democrática, porque supuestamente en un Estado de Derecho, quien debería ocuparse de la restitución, la búsqueda, localización y restitución de los niños desaparecidos, debería haber sido el Estado democrático. Pero bueno, hasta ese momento no había sucedido y pasó mucho tiempo para que las abuelas pudieran descansar un poco de su terrible tarea. Esta comisión se crea a través de una disposición, o sea, realmente un mecanismo legal muy endeble, pero como somos de ONG y lo atamos con alambre, a mí dame una disposición que te hago cualquier cosa. Y así fue como empezamos. Un cuadernito, un cachito de escritorio y arrancando. En un momento en el que realmente era bastante hostil el Estado, sobre todo, hablemos de todos los organismos con los que nos debimos relacionar desde el primer día, registros civiles, juzgados, hospitales, muy reacios a brindar información, un Estado que realmente no le un gobierno que tampoco le interesaba demasiado el tema, lo toleraba, vamos a decir así, pero la bendición de tener en ese momento una subsecretaria de Derechos Humanos como Alicia Pierini, que encontró la manera de sacar el jugo, vamos a decir así, del Estado con casi inexistentes recursos. Bueno, esta comisión, en este origen que tuvo, o sea, es a pedido de una organización no gubernamental, o sea, no es por idea del propio Estado, sino a solicitud de una organización gubernamental, siempre y hasta el día de la fecha se vio atravesada por la interacción con ese organismo. De hecho, el primer equipo que entra a trabajar a la CONADI somos todos militantes de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Personas que veníamos trabajando, yo en la filial La Plata y otras en Capital, en la búsqueda de los niños desaparecidos. O sea que teníamos un entrenamiento, sabíamos qué necesitábamos, dónde buscarlo, pero desde una ONG era imposible de ser conseguido porque no tenía el interés legítimo que se pretendía, y sí se nos abrían las puertas del maravilloso Estado. Realmente fue, los primeros tiempos, fue muy complicado porque a nadie le importaba nada de la comisión. Nosotros pedíamos una partida de nacimiento y nos contestábamos, ni te la pienso dar. Era más o menos así. O sea, tuvo bastante tiempo en lo que nuestra máxima tarea fue hacer entender a los funcionarios del Estado nacional y provinciales de que nos tenían que contestar. Hacer dictámenes, pedir
estudios a juristas para que digan que nosotros teníamos un interés legítimo, que debían informarnos. Y mientras tanto, esto iba sucediendo, íbamos avanzando hacia lo que nosotros creímos que era fundamental, que era la ley. La ley sale recién en el año 2001. La CONADI comienza en el 92. O sea que hay unos cuantos años en los que se trabaja con enormes dificultades, pero con muchísimo empeño, porque en realidad había que descubrir cómo lograr que el Estado reaccione y responda, aún en contra de sus propios intereses, porque había muchísimos juzgados que habían tenido procedimientos pésimos, entonces entregar expedientes de adopción en donde se develaba que realmente había habido terribles irregularidades, no querían hacerlo, mismo organismos como lo que era el entonces Consejo del Menor y la Familia, que también uno empezaba a leer esos expedientes y empezaba a darse cuenta qué era lo que había pasado y a dimensionar que algo que fue desde el primer momento, y que es importante que lo digamos, a dimensionar que el terrorismo de Estado trabajó en este tema de la sustitución de identidad del robo de niños, inmerso en un sistema común a lo que fue la sustitución de identidad de cualquier argentino. O se utilizó los mismos mecanismos, utilizó los mismos actores y utilizó el mismo concepto cultural, ¿no es cierto?, con el que las abuelas lucharon tanto, que es a los chicos hay que dejarlos donde estén bien. No importa si son padres o no son padres, sino si están bien, que se queden ahí. Esto fue realmente una lucha que liberaron las abuelas, con su permanencia, con su voluntad, con su ejemplo, con su perseverancia. Y en todos estos años se han producido enormes modificaciones en la legislación. En el campo del conocimiento de la psicología, porque digamos que en los inicios había mucho desacuerdo acerca de las bondades, digamos, de la restitución en la salud mental de los niños, o de las personas después, no de los adultos después o jóvenes. Dije en lo jurídico y en lo cultural también. O sea, se empezó a ver cada vez más. Hoy en día creo que nadie te discutiría públicamente de que está bien anotar un hijo ajeno como propio o traficarlo o venderlo, pero hace 25 años sí, había grandes discusiones públicas, los medios de comunicación intervinieron, hubo campañas feroces, una de las más conocidas fue la de los mellizos Reyardo Tolosa, que fue realmente extremadamente dañina, donde el sistema trataba de, porque, a ver, todo esto es una lucha política, que deviene en un organismo que es una política de Estado hoy en día, pero nosotros venimos transitando toda una historia política de los derechos humanos en Argentina, ¿no es cierto? Desde la dictadura hasta todas las instancias que fueron sucediendo en el gobierno de Alfonsín y en los sucesivos gobiernos. Hubo cambios, hubo modificaciones, hubo avances, hubo retrocesos, y todos esos avances, retrocesos y cambios repercutieron también en la CONADI, necesariamente, porque uno avanza en la medida en que políticamente hay voluntad del que en ese momento esté en el gobierno de que ese avance sea. Nosotros, de todas maneras, en momentos políticos no muy favorables, seguimos avanzando, siempre, a veces muy lentamente, muy frustrantemente, pero seguimos avanzando. Y hoy podemos decir que tenemos un organismo que es una política de Estado, que será sostenida más allá de quien esté en ese momento en el gobierno. Creemos que eso es así. De hecho, está siendo así. Ha cambiado el gobierno y la CONADI se ha permanecido. Yo creo que debo ser la única directora nacional que sigue. También eso tiene que ver con la forma, y ahora es de lo que les quiero hablar, que se constituyó la CONADI, ¿no es cierto? Que no fue una comisión que se le entregó a algún amigo para que tenga un cargo, como ha pasado con muchas veces las comisiones en
en este país, como dijo Perón, si querés que no pase nada, creó una comisión. Entonces ahí tenés la comisión, un tipo que gana un lindo sueldo, no hace nada, pero vos la comisión la tenés. Esto fue como al revés, o sea, lo que hizo Alicia en ese momento fue no dárselo a un amigo, sino decirle a las abuelas, bueno, ¿quién va a llevar adelante esta comisión? ¿Quiénes ustedes piensan? Las abuelas preguntaron y todo el mundo, nadie quería saber nada, porque era, primero estábamos en el año 92, estábamos muy cerca de los indultos, había realmente mucho enojo con el gobierno de Menem por los indultos, ¿no? Y había una creencia de que si vos estabas trabajando en una comisión en el gobierno, eras parte del gobierno. Entonces nadie quería, la gente que trabajaba en abuelas y los especialistas y qué sé yo, decían, no, yo un cargo en ese gobierno no quiero. Fueron las abuelas las que nos hicieron entender de que no era un cargo en el gobierno, que éramos nosotros los que teníamos que exigirle al gobierno que cumpla con su obligación. Y ahí, bueno, yo no le pude decir que no a mi mamá. Y ahí arrancamos, cuadernito, escritorio, sin sueldo y como se pudo, ¿no? Yo anoté algunas cositas que... Bueno, así vienen con la coordinación de la CONADI, en lo que fue en principio la coordinación y después la dirección ejecutiva, que es lo que tengo yo ahora, a una militante política, porque en realidad yo no soy profesional, yo no estoy formada, no soy abogada, yo no pude terminar mis estudios porque estuve exilada, fui una militante política, identificada además, y después fui una militante de abuelas también. O sea, ahí ya se marca un perfil de lo que sería la CONADI, de lo que terminó siendo todos estos años. O sea, un organismo del Estado conformado por, a solicitud de las víctimas, ¿no es cierto? O sea, las abuelas solicitando por sí y por sus nietos víctimas de robo y tráfico, a solicitud de las víctimas y con la integración de un consejo directivo que incorpora otras áreas del Estado. Por eso decimos que la CONADI es interpoderes. ¿Por qué? Porque está en el consejo directivo, que es el que fija las políticas que después la comisión técnica lleva adelante, están los representantes, 2 representantes de abuela, los representantes del Ministerio Público, que antes era uno solo y después se dividió, del fiscal y de la defensa, y 2 representantes del Poder Ejecutivo a designación del Poder Ejecutivo. Puede ser el secretario de Derechos Humanos, puede ser del ministro o del propio presidente. Eso hace que la CONADI tenga una conformación muy especial porque tiene un reglamento interno, porque el Ejecutivo no puede decirle al Ministerio Público cómo reglarse. O sea, esta ley no la reglamentó el Poder Ejecutivo, al ser una ley de interpoderes, tiene un reglamento dictado por los propios miembros y refrendado por los mismos durante los años. O sea, es novedoso. Todo esto se fue construyendo a partir de la necesidad de que esta comisión tuviera libertad en su acción, porque iba a molestar enormemente a muchos, digamos, de los miembros del poder. Entonces había que resistir eso, entonces no podía depender exclusivamente del Poder Ejecutivo, y tenía que tener el control de la ONG, que es la que iba a ir marcando las falencias y las no sé, inconveniencias que fueron encontrando, y también el Ministerio Público, porque correspondía, porque de esto se vio un papel preponderante en la tarea, ¿no es cierto?, de coadyuvar. En principio, el Ministerio Público ayudó muchísimo en las causas, porque ¿qué era lo que sucedía? Abuela tenía causas judiciales que tenían 6 años sin movimiento. Los jueces no hacían nada. Pedían, por ejemplo, se presentaba la denuncia y el juez pedía notificar a la persona que había sido denunciada, ¿no?, como apropiador. Resulta que el domicilio no era, ¡paf!, quedaba ahí. No había manera de hacerlo mover. Se pedía una partida de nacimiento, 3 años de demora. O sea, realmente allí es donde se empiezan a designar los primeros fiscales coadyuvantes
y esos fiscales tenían la tarea de ir a instruir a los fiscales de las causas para que muevan y para que le vayan haciendo un seguimiento. Bueno, esto, les vuelvo a repetir, hizo que la CONADI tenga una estructura flexible, cambiante, de acuerdo a las necesidades jurídicas y también de la franja etaria a la que uno se iba dirigiendo, porque los nietos fueron creciendo, fueron transformándose en adolescentes, fueron transformándose en hombres, mujeres, ahora ya son viejos casi, ¿viste? Ya están grandes, ya tienen hijos, o sea, y uno tiene que ir modificando la manera de dirigirse y de interactuar, por supuesto, siguiendo siempre, la CONADI tuvo un perfil siempre bajo, siguiendo siempre la sabiduría de las abuelas, porque la acertaron en todas, en todas. Todo lo que ellas fueron diciendo se fue cumpliendo. A pesar de que muchas veces, y yo misma dudaba y decía, ¿será que esto no será un delirio? ¿No será? Cuando la ley se sanciona, es una ley cortita y sin presupuesto. A mí Diana Conti, que fue en la gestión donde salió, me dijo, mira, Claudia, vos querés que salga la ley, porque yo era la ley. Yo tenía paquetes y paquetes porque era necesario. Me hicieron las 1001, me hicieron pasar vergüenza, me hicieron llorar, porque me boludeaban, es la palabra. O sea, yo llevaba los expedientes, venía con una tachadurita por una coma mal puesta, me gastaron, pasó de todo y yo seguía con la ley. Diana Conti me dijo a mí, mira, Claudia, si vos querés que salga la ley, primero que nada que no tenga presupuesto, porque si ve que lo mandan a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, eso no sale. Dije, a mí no me importa el presupuesto, si nosotros trabajamos realmente con 2,20. Nosotros necesitamos la legitimidad que te dé una ley. Dicho y hecho, la ley salió por unanimidad en 10 minutos, nadie lo objetó y a partir de ahí comienza lo más importante que tiene CONADI, porque CONADI hace 1000 cosas. Eso lo pueden leer, lo pueden buscar en la página web, hay un libro, yo se los voy a ir contando. Pero lo más importante de la CONADI es que tiene la autoridad legal, por la ley, de solicitar los estudios de ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hasta ese momento, cuando las abuelas recibían una denuncia o se les presentaba a alguien que dudaba, había que hacerlo vía judicial. O sea que había que hacer que la persona que dudaba querellara a las personas que lo habían criado para ver si era hijo de desaparecidos o no, con la gran posibilidad de que no lo fuera y de que quedaran imputados de un delito de sustitución de identidad la gente que lo crió, que ellos quedaran como NN, al no saber después quiénes eran, y que además, bueno, se dañara ese vínculo que estas personas tenían con la gente que lo crió, que ese siempre fue un tema, hasta el día de la fecha, importante. Entonces, la profecía o la visión de las abuelas cuando veían que los nietos crecían y ya no estaban en jardín de infantes y ya no estaban en las primaria y ya estaban entrando a la secundaria, de que iban a ser ellos los que se iban a acercar a buscarlas, fue cierta. Y ellas comenzaron con una campaña de convocatoria, ¿por qué? Porque ya estaba el instrumento para recibir a esas personas que dudaran de su identidad y pudieran hacer su estudio de ADN extrajudicialmente, sin necesidad de hacer una demanda contra la gente que los crió. Si daba positivo, si eso es informado a la justicia correspondiente inmediatamente, y si es negativo, el caso se archiva, porque la CONADI no se ocupa de ver si existe el delito de sustitución, sino de velar por el derecho a la identidad. En ese margen escaso nosotros nos hemos manejado para lograr que estemos, no sé el número exacto, pero más de 10.000, casi 11.000 presentaciones voluntarias se han hecho, de personas que dudan de su identidad o están absolutamente conscientes de que su identidad fue vulnerada y se acercan a saber si se tratan de personas hijas de desaparecidos. Imagínense que la mayoría de esos casos han dado negativo en el banco genético, porque si no tendríamos muchos más nietos encontrados, y muchos de los casos fueron resueltos porque ya sea documentalmente se ha podido ubicar a la familia biológica y se ha
se han reencontrado y han confirmado que la familia biológica existía y era esa. ¿Esto qué significa? Que con esta herramienta las abuelas pudieron dar un paso más en su convocatoria, asegurándoles a los jóvenes que ellos querían, en realidad, lo único que querían era encontrar a sus nietos y lo único que querían era que las personas que tenían su identidad vulnerada y eran hijos de desaparecidos recuperaran su identidad y causar la menor conmoción y perjuicio posible a la sociedad. Las abuelas, y ese es un tema también muy importante para tener en cuenta, y que la CONADI ha interpretado mucho, se han desvelado por hacer dentro de lo que es la reparación histórica de la restitución de identidad de los niños secuestrados por la dictadura, hacer el menor daño social posible, perjudicar de la menor manera. Porque también las abuelas podrían haber dicho, nosotros queremos una ley que todos los hijos de militares se saquen sangre y vean si son nuestros nietos. Y nunca quisieron eso, porque eso hubiera significado, digamos, molestar, incordiar, digamos, discriminar también de alguna manera a quien es hijo de militar y no tienen la culpa de serlo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor las abuelas prefirieron tardar más en encontrar a sus nietos para que el encuentro sea en las mejores condiciones posibles. Y en esto la CONADI tuvo mucho que ver porque, primero, lo que se llaman las presentaciones espontáneas, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hicimos? Replicamos, cuando la CONADI empieza como a arrancar, puede empezar a armar un equipito, pues la primera estructura de la CONADI es en el 94, cuando se logran hacer los concursos. Entonces, la estructura de la CONADI eran 8, pero de los 8, Alicia Pirini dijo, no, 4 los necesito en otra área, quedamos 4, éramos 4 personas, que después fuimos, se fueron contratando otras personas más, pero en el 94 fue el último concurso, que es ahí donde yo concurso también. Bueno, no me acuerdo que venía esto. Bueno, la cuestión es que nosotros logramos convocar, ¿no es cierto?, convocar a la par del discurso de abuelas, del discurso de amor que tiene abuelas. O sea, convocar a partir de eso también y constituir equipos que van tratando de cuidar lo más posible. El equipo de presentación espontánea, donde nosotros replicamos los equipos de abuela, equipo jurídico, equipo de presentación espontánea, equipo genético, replicamos los equipos de abuela y después vamos agregando otros equipos que son necesarios para el cuidado precisamente de las personas que se presentan. Uno de ellos, de los primeros, es el equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia, que ya lo va a exponer, creo que el miércoles que viene, la licenciada Alicia Stolkiner, que es muy interesante porque es un equipo que surge a partir de los desastres que pasaban en los juzgados cuando se citaban a los chicos y eran mal notificados, bueno, pasaban muchos problemas. Y ya se los va a explicar la próxima clase de la licenciada Stolkiner. Después, también nosotros creamos un equipo que capacitó a lo que después se llamó el GEAC, que es el Grupo Especial de Asistencia Judicial, que nosotros le decíamos los allanancios, porque en realidad esto se hizo ¿por qué? Porque cuando un juez ordenaba una pericia compulsiva, después que abuelas de luchar tantos años logra que se pueda realizar una pericia genética compulsiva frente a los jóvenes que se negaban, esto lo hacen inevitablemente los miembros de las fuerzas de seguridad, junto con el juzgado y personal del banco genético. Los primeros de estos procedimientos fueron viciados realmente de una terrible problemática. Primero, de que las fuerzas de seguridad avisaban que iba a producirse el allanamiento porque eran cómplices y conocidos de los apropiadores. Segundo, que a veces se cambiaban, tenían preparado, digamos, un cepillo de dientes, se lo pasaban al perro. Eso, bueno, es publicitado y contado por algunos de los nietos. Se burlaba un poco la justicia y la demanda. Entonces, y por otro lado, más allá de eso,
se hacían los operativos a las 3 de la mañana, como si los chicos fueran delincuentes, cuando eran víctimas, lo cual les traía enormes problemas, se hacía de una forma violenta y que no correspondía. Entonces, nosotros armamos esta capacitación a los equipos de las fuerzas de seguridad que forman este grupo especial, que es el que después tuvimos que convencer a los jueces que cuando se tiene que hacer este procedimiento los soliciten porque están especializados. Y los jueces les vino bien porque ellos también se liberan de cualquier inconveniente en el futuro, porque ya hay un grupo que intervino, que tiene un protocolo determinado. Bueno, esto se lo digo a modo de ejemplo, como esto, montones de cosas. Luego surge lo que es la Unidad Especial de Investigación, que se crea a partir también de una demanda de que la ley de la CONADI, si ustedes la leen, es una ley muy breve, que tiene la principal atribución, les vuelvo a repetir, que es ordenar las pericias y ordenar los informes al Banco Nacional de Datos Genéticos, pero no abunda en las obligaciones de la CONADI, pero no abunda mucho en sus facultades. Entonces había problemas para a cierta documentación, nosotros pedíamos legajos al ejército, no nos lo daban, etcétera, etcétera. Se crea esta unidad especial de investigación, que es la que trabaja coordinadamente con la Procuración, esto lo van a ver también el miércoles que viene, y todos los ministerios de Defensa y de Seguridad especialmente, para hacer las denuncias judiciales cuando no hay una presentación espontánea. El eje de la CONADI es el trabajo de presentación espontánea, pero también el Estado está obligado a denunciar y a llevar adelante las causas judiciales cuando está en el conocimiento de un posible delito. Entonces esta unidad vino a, digamos, cubrir ese lugar. Y tiene su especificidad que mañana la licenciada Castelli se los va más o menos a contar. Después, nosotros también, yo les voy a hablar así en grandes rasgos, porque realmente no me alcanzarían las horas para resumir 25, 24 años de trabajo. Pero a mí lo que me interesa es que se vea cuál es el espíritu de este organismo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Porque todos me dicen, uy, pero ¿cómo vos seguís? Yo sigo porque este es un organismo que lleva una política de Estado, no de gobierno, que está desde antes y estará después de las gestiones, porque realmente se ha logrado constituir, porque ha tenido, digamos, la legitimidad realmente de llevar adelante una política de Estado y no una negociación política. Porque hay algo que yo les tengo que decir, y es importante también, nunca, en todos estos años, yo estoy desde el primer día en la CONADI hasta el día de la fecha, se nos insinuó o se intentó, yo no me di cuenta, condicionar a la CONADI para servir políticamente a cualquiera de los gobiernos. Eso no sucedió. Nosotros, algunos nos trataron mejor, otros nos trataron peor. Cierto es que en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, la CONADI creció y eso se ve claramente en los números exponencialmente, logró constituir bien sus equipos, logró tener un ámbito de trabajo adecuado, logró que la voluntad política del Ejecutivo se puso en práctica y hoy nosotros tenemos 53 personas y digamos que ya tenemos una tarea bastante sólida y aceitada en garantizar que esta búsqueda, localización e identificación de los niños secuestrados por el terrorismo de Estado sea hecha hasta las últimas consecuencias, ¿no es cierto? Pero les quería ir más o menos contando también. Ustedes van a ver en este curso, como en la CONADI se ha visto durante estos años, que hay heterogeneidad. Hay diferentes personas que han participado y se han hecho realmente muy activas en el trabajo de la CONADI, que tienen diferentes visiones políticas, partidarias, pero que coinciden en la necesidad de que el Estado dé una respuesta
al robo de niños durante la dictadura. Entonces pueden tener personas que hasta tengan concepciones políticas muy diferentes, pero hayan coincidido en sostener esto. Y de hecho puedo decir que salvo escasas excepciones, todos los que han sido secretarios de Derechos Humanos de la Nación desde que yo estoy, desde que la CONADI existe, se han hecho con más o menos ímpetu, totalmente, digamos, partícipes de la tarea. En el peor de los casos nos han dejado trabajar sin molestarnos, que yo con eso me conformo. Mientras no molesten, y algunos otros han trabajado muy activamente y han logrado grandes saltos. No me voy a poner a dar nombre porque no tiene sentido. Lo único que yo quiero es que se vea la continuidad, ¿no es cierto?, de esto. Y que esto, en definitiva, si la CONADI existe y si la CONADI es, y en muchos lados del mundo donde nos llaman para que nosotros demos nuestra experiencia, somos un ejemplo, así como la política de derechos humanos argentina es un ejemplo y las abuelas son un ejemplo, es justamente porque las abuelas han sabido conservar este lugar de lucha, pero sin cerrar puertas jamás. Ellas se han reunido con todos los presidentes, con todos los secretarios, les hayan gustado o no, lo habrán hecho con dolor de estómago o no, pero ellas siempre han sostenido este espacio, que durante mucho tiempo, o vamos a decir algunas veces, sin el apoyo de las abuelas, la CONADI hubiera desaparecido en 5 minutos, porque no había a veces ganas de que la CONADI siguiera, ¿no? Bueno, con respecto a cómo nosotros nos organizamos, como les decía recién, hay otro tema importante que llevamos adelante, un área, que es el área genética, que en principio está copiada y replicada del área genética de abuelas, pero ¿qué era el área genética de abuelas? Era un área que se ocupaba de entrevistar a los familiares y reconstruir los árboles genealógicos y acompañarlos al Banco Nacional de Datos Genéticos. Nosotros en esta área somos un poco más proactivos. ¿Por qué? Porque buscamos a los familiares, completamos los árboles genealógicos, pero incorporamos también las nuevas familias. Porque no todas las familias cuya familiar fue secuestrada, embarazada o dio a luz en cautiverio, o su bebé recién nacido fue robado, hicieron la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo. Algunos no lo hicieron por ignorancia, por daño emocional, porque no estaban de acuerdo con Abuelas de Plaza de Mayo, por diferentes circunstancias. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir haciendo todo un trabajo arduo de investigación para encontrar a esas familias y, si no aceptaban ir a Abuelas de Plaza de Mayo, sí aceptaran incorporarse al banco a través de la CONADI y ir reconstruyendo esos árboles genealógicos, incorporando familias que no estaban. De hecho, Abuelas plantea que son 500, alrededor de medio millar, de 500 los niños desaparecidos. Ese número todavía no está completo, pero nosotros al día de la fecha seguimos incorporando casos, aunque parezca mentira, 40 años después se siguen incorporando casos, pero porque nosotros los buscamos. O sea, no estamos recepcionando, sino que estamos teniendo una actitud de ir a la búsqueda. Y eso tiene que ver con que tenemos 10.000 presentaciones, y si bien no van a ser las 10.000 hijos de desaparecidos, estamos seguros que dentro de ese universo hay hijos de personas desaparecidas cuyos familiares aún no hicieron la denuncia. Y hay un caso emblemático, que es el caso Amarilla, en el que el chico se presentó, dio negativo, y después nosotros descubrimos que la muchacha había parido en cautiverio, le comunicamos a la familia que lo desconocía, se hizo el estudio a la familia y dio con el joven que ya hacía 2 años que estaba analizado. A partir de ese caso, nosotros empezamos a seguir buscando familiares. A veces no es fácil, eso es una tarea, realmente los equipos de la CONADI son extremadamente sacrificados. Yo tengo que hacer una reivindicación
porque la tarea es muy frustrante. Estamos hablando de 10.000 presentados y en esos 10.000, yo no sé cuántos son los que están restituidos. Martín no está, pero son 20. Martín, ¿cuántos son los que restituye? 20 y pico. Dentro de los 10.000 que tenemos, por CONADI se han restituido por el ADN 20 y pico, ¿no? No más. Es un trabajo realmente, la aguja en un pajar, como se dice, ¿no? Es un trabajo muy frustrante. De cada denuncia que entra de una posible embarazada, que Lorena tiene el equipo de búsqueda de embarazadas, son años a veces para lograr saber quién era Tita, que estaba en el campo clandestino, visto por años, y festejos terribles cuando se descubre, festejos que no solo nosotros entendemos, ¿no es cierto? De hecho, no es casual que los equipos de la CONADI están formados primero fundamentalmente por gente joven, cada vez menos joven porque los años pasan, y muchos militantes de organismos de derechos humanos, de hijos y gente comprometida políticamente. Que lo que le da una impronta muy particular, porque si bien nos quieren encasillar en lo que es una institución estatal, nosotros tenemos una manera de trabajar que no responde al de 9 a 17, a las 17:01 me voy. Acá los compañeros yo los puedo llamar a las 3 de la mañana de un domingo, me contestan el teléfono y hacen lo que les pido. Corremos a donde haya que correr. Trabajamos por convicción y compromiso, no por sueldos. A pesar de que en este momento, bueno, por ahí, al haber pasado al ámbito del Ministerio de Justicia, porque arrancamos en Interior y después pasamos a Justicia en el año 2000-2001, los sueldos son razonables. Ninguno, jamás, de las personas que vinieron a trabajar a la CONADI vino a trabajar por el sueldo, porque si no hay compromiso es imposible de controlar. Una persona que está sentada pensando, vos no podés controlar que está pensando en Los Simpson o está pensando en una investigación. Entonces esto es por compromiso. Y realmente hemos conseguido cosas muy importantes. Y hoy tenemos el reconocimiento de las abuelas, que eso es muy importante también, porque ellas, que están grandes, sienten que a lo mejor no viven mucho tiempo más, pero que entre los nietos que están quedando en la Comisión Directiva de Abuelas y la CONADI, no se va a perder esta tarea, se va a seguir adelante, se va a seguir en la búsqueda de los que faltan. Entonces, para nosotros, creo que para todos los que trabajamos en la CONADI, el reconocimiento de las abuelas nos importa más que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y por último, les quisiera hablar, no por anteúltimo, les quisiera hablar de lo que es otro instrumento muy importante para mí, que quisiera darle más jerarquía del que tiene, pero la va a tener, que construimos junto con Abuelas, que es la Red Nacional e Internacional por el Derecho a la Identidad, que también tiene que ver con eso, con dar derecho, con llegar a la mayor cantidad de lugares posibles de nuestro país y del extranjero, y facilitar a la persona que ya es víctima de sustitución de identidad o de vulneración de identidad, ayudarla a que sea lo menos complejo, lo menos oneroso y lo menos traumático poder llegar a presentar su caso ante la CONADI. Nosotros en el año 2003, fíjense, ¿hace cuánto? 2003 y 2004, formamos con los equipos de Abuelas y de CONADI, hicimos todo un recorrido en toda la República Argentina y armamos nodos de voluntarios en todo el país. La verdad, 2 años difíciles, años electorales, muy complicados, pero nosotros no nos importó y seguimos adelante, recorrimos todo el país y curiosamente, ¿a dónde íbamos? A donde alguien nos recibiera, nos diera un escritorio, nos diera un teléfono y nos diera un lugar de convocatoria. Curiosamente, la mayor parte eran sindicatos que nos abrían las puertas y nos daban su lugar, muy pocos lugares gubernamentales y muchos ámbitos de la cultura, universidades y radios. Entonces nosotros que establecimos un sistema que era, primero iba una abuela al lugar,
hablaba, sensibilizaba, y después a los 15, 20 días iban los equipos de la CONADI y primero recibían a todas las personas que tuvieran dudas y después armaban con los propios voluntarios de la sociedad civil de cada lugar el nodo de la red. Esto fue una experiencia increíble. A mí me encantaría que algún día se pudiera escribir un libro sobre esta experiencia, porque imagínense ustedes, háganse la idea, 2003, 2004, viajando por el país. Nosotros íbamos, uno de los primeros lugares que llegamos, después que había ido la abuela, había dicho, bueno, ahora van a venir los equipos de la CONADI de abuelas para armar el nodo, había 2 cuadras de cola. Pero la gente venía a decir problemas de vivienda, era de golpe, vinieron los derechos humanos de Capital, que es donde está Dios. Entonces fue durísimo, durísimo, y aparte los propios convocados que nos tenían que ayudar a nosotros venían a pedirnos ayuda. Entonces hubo que hacer mucho trabajo de que pudieran empoderarse, palabra que se usa ahora, los propios voluntarios del lugar para ayudarnos ellos a nosotros, a acompañar a las personas con dudas que no tenían plata, que no le querían decir a su familia que dudaban, que no podían faltar al trabajo o que estaban estudiando, ayudarlos y acompañarlos para que puedan presentarse en la CONADI y hacer su muestra. Bueno, contra todos los pronósticos que uno, imagínense, voluntario, en un momento tan conflictivo del país, sin un peso en el medio, 0 recursos, porque ni la CONADI tenía recursos ni abuela, contrariamente a la previsión de que esto no iba a durar nada, la red sigue hasta el día de la fecha. Sigue. Eso es el pueblo argentino, porque nada, nosotros hemos, se ha sostenido por voluntad del pueblo, porque nosotros hemos podido capacitar, hemos podido hacer uno que otro plenario, pero muy poco. Y también hemos llegado a armar nodos en Italia, en Roma y Milán, en España, en Madrid, en Francia, en París hace poco, y mantenemos realmente a través de Cancillería con un sistema, un trabajo con los consulados argentinos en el mundo que ha sido durísimo, porque los primeros cónsules, yo no me olvido más, en el 2004, cuando fuimos 2005 a España, los cónsules que había no querían ni vernos. O sea, llegamos nosotros y se iban corriendo. Era lo que nosotros le proponíamos, era imposible para ellos. Decían que cada extracción de muestra tenían que llamar a un laboratorio y gastar fortunas. Eso finalmente hoy es un procedimiento en la CONADI sencillo. Si hay un joven que vive en Ámsterdam y tiene dudas y puede hacer su presentación vía correo electrónico o vía consular, se hace la extracción en el consulado, llega vía valija diplomática al banco genético y los resultados después llegan a CONADI de una manera gratuita y sencilla. Eso realmente es muy importante. Y nos dio como, si bien en todo tenemos que avanzar, nos dio como el decir, bueno, ya tenemos como cubierto todas las herramientas necesarias para que esto tenga que funcionar. Ahora hay que laburar, ¿no? Entonces, como uno es muy inquieto, y cuando sentís que llegaste a un lugar, decís, bueno, ahora ¿para dónde arranco? Cuando asume esta nueva gestión, mi propuesta al secretario es, primero, contarle todo esto, no lo conocía. Segundo, también explicarle cómo había sido mi designación, que mi designación como directora ejecutiva, que es un cargo superior al que yo concursé, se hizo por acuerdo del Consejo Directivo y por un montón de reglamentaciones que no fuera el dedo del secretario. Por ende, el dedo del secretario tampoco iba a poder funcionar con un reemplazo de esta directora nacional. Bueno, mi propuesta a este nuevo funcionario fue que yo pensaba que la CONADI ya estaba en un estado de solidez y que nosotros teníamos una deuda pendiente con los 9.975 personas que están en la CONADI presentadas y no son hijos de desaparecidos, y con gran parte de la sociedad que no conoce sus orígenes y necesita
y aprendido a través de estos años de lucha de las abuelas que la identidad es un derecho, es una necesidad y que el Estado está obligado a agotar los recursos para garantizarla. Y yo creo que nosotros nos ha llevado mucho construir esto, no ha sido falta de voluntad, pero hay una deuda pendiente, así que nuestro próximo desafío es crear una unidad especial de investigación para los casos por fuera de la dictadura, por fuera de lesa humanidad. Estamos entusiasmados con eso. Y con la generosidad de las abuelas, que cuando nosotros planteamos esto, no dijeron, no, que eso nos va a quitar tiempo para lo nuestro, no, que esto se va a contradecir, sino que dieron el total apoyo para que esto suceda, porque ellas también lo ven en la gente que reciben y que no es hija de desaparecidos y dice, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y cómo hago ahora? Y hay mecanismos posibles de ser implementados diferentes que creo que si la única comisión en el país por el derecho a la identidad es esta, aquí debería estar. Así que este es nuestro próximo desafío. Y nada, creo que más o menos les di un panorama. Me gustaría que me pregunten y en la medida que pueda se los contestaré. Gracias. 70 mensajes. No voy a hacer una pregunta, Claudia. Quiero agradecerles primero el aplauso después de lo que acaba de contar Claudia. Soy Clara Liz Pereira, fui apropiada en 1978. En esa búsqueda donde Claudia me recibió en su oficina ya por 2005, a raíz de haber nacido en ese año, empezó una búsqueda personal que se transformó en una búsqueda colectiva, que se transformó en una búsqueda de conocer a un montón de chicos que buscan a sus familias biológicas, de mamás como Esther, que busca a su hijo y que dio a luz en el mismo mes y en el mismo año en el que yo nací. Así es que este es el comienzo de una construcción que necesitábamos que alguien visibilice, que quiero contarles a todos que tenemos la absoluta esperanza, quienes fuimos apropiados y quienes luchamos individualmente, en forma colectiva. Al lado mío tengo sentada a Julieta, ella es abogada y es una de las representantes de la ONG Raíz Natal, que les invito que la googleen y que conozcan. Quienes no sepan, es una ONG reconocida, pero tal vez algunos no hayan entrado nunca a esa página. Y fundamentalmente agradecer la buena voluntad de Claudia, la buena voluntad de abuelas, porque es importante que todos los que están acá, que deben venir de distintos lugares, nos ayuden también cuando esto tome una forma, cuando esto se formalice, ¿no? Esta necesidad que venimos reclamando hace muchísimos años, que sepan primero que Abuelas nos abrió el camino a preguntarnos de qué se trata esto del derecho a la identidad, ¿no? Para nosotras que estamos acá y tal vez alguno esté en nuestra misma situación, entrar a este lugar y ver ese cartel, conocer tu identidad es un derecho, nos afianza nuestra voluntad. Digo, no vamos a bajar los brazos, no vamos a renunciar a conocer nuestro origen, porque estos brazos nos van a permitir abrazarnos cuando podamos conseguir esto que por lo menos necesitamos, que es empezar a buscarnos y a estar consolidados, en principio cuantificados en una base de datos para que todos los que están acá y todo el país sepa que hay gente que se está buscando, porque en algún momento alguien dice, solo hay hijos y no hay madres. Quiero decirles que hay madres y que esas madres es a las que debemos animarnos a convocar, rompiendo con pactos de silencio que vienen de hace añares. Y felizmente, gracias a este camino que Abuelas nos ha abierto a hacernos esta pregunta, tenemos hoy esta posibilidad que la empezamos a abrazar gracias a buenas voluntades, que son importantísimas, y que el trabajo de la sociedad y la concientización de esto que necesitamos está en cada uno de nosotros y en cada uno de quienes tengan un dato y de quienes conozcan a una persona que haya llegado a una familia sin saber su origen y quienes se hayan callado con estas cosas. Quienes de acá, sincerémonos desde el corazón, no conocemos algún caso de alguien que llegó a una familia y en algún momento, como bien decía Claudia, casi que está naturalizado. Tenemos que desnaturalizar este tipo de llegadas de bebés,
porque esos bebés en ese momento no podíamos hablar. Hoy somos adultos, podemos hablar, podemos pedir que nos acompañen y ustedes son muy importantes en toda esta lucha. Gracias a Claudia, gracias a Abuela que nos abrió esta pregunta y gracias a ustedes por este curso que es tan importante. La clase próxima, el 21, se va a tratar de la Unidad Especial de Investigación, que les estuve comentando, del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia, que también les estuve comentando, de la creación de una unidad fiscal de investigación sobre la apropiación de niños del terrorismo de Estado en la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, y va a estar a cargo de Verónica Castelli de la UEI, la licenciada Alicia Stolkiner del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia y el doctor Pablo Parente, fiscal de la Procuración General de la Nación. Va a estar interesantísimo, sinceramente. Así que bueno, gracias a todos por prestar atención. Bueno, propaganda, ¿viste? compañeros y compañeras, damos por finalizado el tercer encuentro. Los esperamos la semana que viene y aparte también queríamos agradecerle puntualmente al doctor Emanuel Lovelli y a la compañera Claudia y de paso queremos agregar, Claudia, también que en esta propuesta, bueno, que ustedes tienen desde la CONADI para los casos que estén por fuera de la dictadura, obviamente tienen el apoyo total y absoluto de la Asociación Bancaria y obviamente de la Excelente. Secretaría de Derechos Gracias. Humanos. Muy bien, muy bien. Sí, es importante. Gracias.